Hello and welcome to a new class by Teaching You. Well, look at this. We are here with a new opportunity to learn English today in our live lesson, our weekly live lesson. Hola y bienvenidos a todos a nuestra clase semanal. Es un espacio cortico para ayudarles a ustedes a aumentar la exposición al idioma. Resulta que esta semana empezamos nuestro ciclo de clases con algunas empresas con las que tenemos grupos y algunos me están preguntando una pregunta que me hacen muy frecuentemente acerca del aprendizaje del inglés. Entonces quería utilizar un poquito del espacio de este en vivo, el inicio, antes de entrar como en un tema interesante del lenguaje, para explicarles un poquito con carreta, una carreta rápida de cómo es que funciona el aprendizaje del inglés. Entonces la pregunta que me hicieron fue, bueno, profe, uno si se pone juicioso, más o menos cuánto tiempo se demora en aprender el idioma. No necesariamente para ser el más experto, sino para poderse defender. Y aquí les voy a dar un paréntesis, ya he hablado de esto en el pasado, pero me parece relevante retomarlo. En los estándares internacionales hay como 6 niveles distintos del inglés y en muchos institutos y en muchas escuelas los dividen como niveles iguales. El nivel básico, hay 2 niveles de básico, 2 niveles de intermedio y 2 niveles de avanzado. Cualquier persona en el medio te puede decir, cualquier profesor puede decirte que no todos los niveles que uno va desarrollando se demoran lo mismo. Welcome, welcome. Entonces, la pregunta de cuánto me demoro en aprender inglés es relativa. Relativa a tu punto de inicio y qué tanto inglés quieres aprender. ¿Sí? Si quieres cursar un doctorado, por supuesto vas a necesitar muchísimo más dominio del idioma que si quieres viajar y pedir un tinto en un cafecito. Porque para lo segundo solamente necesitas un par de cositas nomás, unas palabras, poder formar algunas frases que con buena práctica en un par de clases ya estás lográndola. Entonces, ¿qué significa aprender o dominar el idioma? Depende y es relativo para cada persona. Más o menos cuánto del idioma tengo que aprender yo para, por ejemplo, irme a otro país y sobrevivir, poder ir al mercado, poder tener conversaciones básicas. Bueno, eso se puede lograr en 3, en 6 meses, en 9 meses, en menos de un año, dependiendo de cuánto estoy metiéndole al inglés. Hay personas que reciben el idioma un poquito más fácil, pero ni siquiera se da porque sean más inteligentes para los idiomas o menos inteligentes para los idiomas, sino porque tienen cierta disposición. Entre más sumergido uno está en el idioma, pues más lo va adquiriendo. Entre menos resistencia uno le pone al aprendizaje, pues más fácil va a ser absorberlo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay personas que dicen, no, yo aprendí con música, yo aprendí con videojuegos, y hay otras personas que no, yo me dediqué a estudiar muchas horas y así aprendí. Todo esto tiene que ver con el número de horas que estuviste expuesto al idioma. Entonces las personas que lo aprendieron con música y tienen mucho gusto por la música, entonces se dedicaron a escuchar canciones y a escribir la letra y a repetir la letra y a memorizarse la letra. Y eso, aunque parece una manera natural de aprender el idioma, igual requirió cierto esfuerzo. Lo que pasa es que no lo vivieron como un gran esfuerzo porque es algo que disfrutaban. Entonces, ¿tengo necesariamente que disfrutar el inglés para poderlo aprender? Esa es otra pregunta que hay por ahí. No necesariamente. Si a mí me tocó, nosotros le hemos dado clase de francés, por ejemplo, a unos médicos que tenían que ir a cursar un postdoctorado en otro país donde se hablaba francés y empezaron desde ceros.
pues ellos se pusieron las pilas, no es que les gustara, no les gustara, les tocaba. Entonces se pusieron las pilas a estudiar todos los días con cuaderno en mano, listas de vocabulario, frases y hágale y clases y clases y clases. Ellos recibían como, no sé, ponle tú unas 6, 7 horas de clase a la semana. Pero por fuera de clase estaban estudiando un montón. Entonces ellos en 3, 6 meses ya tenían un nivel de francés suficiente para ir a hacer su curso en otro país donde hablaban el francés. Entonces se puede hacer aun si uno no tiene el gusto. ¿Qué es importante? El indicador más importante es la exposición al lenguaje. No es lo mismo poner una peli en inglés y no ponerle cuidado a lo que están diciendo, porque sí, eso es una exposición, pero pues no estás aprendiendo de una manera activa, sino de una manera bien pasiva. Y tiene beneficios y cosas buenas para ti hacer eso, pero también debes dedicarle un momento para aprender cuáles son las frases que están diciendo, hacer una lista de las frases o de la escritura de estas palabras, repetirlas, tratar de generarlas, tratar de entender cómo es que organizan el pensamiento en ese idioma. Y pues eso requiere un poquito de atención. Entonces, la combinación del tiempo, la atención y la energía que le pongas, pues cambia bastante la variable de tiempo, que puedes lograrlo en 3 meses con toda la energía y todo el esfuerzo, pero lo puedes alcanzar en 6 meses con un esfuerzo un poquito más medido, con un ritmo constante pero menor. Entonces, pues la respuesta depende de dónde estás iniciando, cuál es el punto de inicio, cuál es tu meta específica con el inglés y cuánto tiempo y energía y dedicación le vas a entregar a tu aprendizaje. Entonces este espacio semanal de 20 minutos está orientado no para enseñarte todo el inglés que tú necesitas, está orientado para ayudarte a aumentar tu exposición al idioma. ¿A qué me refiero yo? Si tú estás haciendo otras cosas en inglés, escuchando música, viendo series, de pronto lees un artículo y vienes a la clase, pues vas a aumentar tu exposición al idioma y eso es lo que a nosotros nos interesa, que busques espacios donde tú estés aumentando la exposición al idioma que te interesa aprender. Entonces, pues es un espacio reducido, hay tipsitos muy puntuales, vocabulario, expresiones, cuestiones de gramática, errores comunes que discutimos aquí, pero les estamos dando material de apoyo para que ustedes aumenten ese tiempo que están dedicándole al inglés. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos nuestra lista de correo que todas las semanas les enviamos como una guía con ejercicios y con un cuisecito que pueden pues acceder por el correo y contestar y ahí tienen las respuestas, pero pues por favor no se vean las respuestas antes de hacer el intento. Tenemos nuestro podcast donde contamos historias en inglés, donde ustedes pueden practicar su listening. Y tenemos estas clases en vivo donde ustedes pueden comentar sobre el podcast, sobre los quizzes y practicar su inglés aquí por los comentarios escritos. Y de vez en cuando también los puedo poner en cámara para ponerlos a ustedes en la acción de hablar. Speak English, speak English. That is the key. Si yo practico mucho la lectura, la comprensión, pero nunca lo estoy hablando y nunca lo estoy poniendo en práctica, pues va a resultar que yo voy a entender el lenguaje muy bien, pero no lo voy a poder producir y ejecutar de la misma manera fluida como lo entiendo. Entonces es importante abrir el espacio y tener la oportunidad de poder expresar y practicar la parte del speaking. Hi teacher, but how do I practice speaking on my own? ¿Cómo hago para practicar el speaking yo solo? O sea, ¿cómo sé yo si estoy cometiendo algún error? Pues ahora existe toda la tecnología y todas las herramientas para que cualquier persona pueda practicar el speaking. Entonces,
¿Cuál es mi recomendación? Hagan este ejercicio. This exercise is really nice. First, escojan alguna conversación que hayan tenido o que vayan a tener. O sea, yo puedo escoger una reunión que voy a tener mañana. Mi reunión es de contabilidad y le voy a preguntar a la contadora que me explique los estados financieros de mi empresa. So, I know what I'm going to say. Yo sé lo que le voy a decir a ella, más o menos. Entonces, abro mi WhatsApp y trato de enviar un audio. Y puedo abrir un grupo en el que solo esté yo o algún amigo que también esté interesado en el aprendizaje de inglés. Y entonces prendo el micrófono y envío un audio con lo que yo pueda decir. Si son 3 palabritas, si son palabritas sueltas, pues está bien. Si puedo armar frases, pues está bien. Pero ver el micrófono me va a poner un poquito de estrés. Estrés controlado, porque yo puedo borrar el audio. Y entonces yo empiezo a hablarle de las cosas que yo voy a decir en esta reunión mañana. Entonces yo voy a intentar decir como, hey, I saw your email and I saw the financial statements, but I want you to explain them to me. Oye, yo vi tu correo y vi que me enviaste los estados financieros y quería que me los explicaras. Entonces yo lo digo de la manera en que yo mejor pueda. Si se me olvida una palabra, está bien, yo la digo igual y sigo adelante. Entonces, después que yo termine este intento independiente, porque yo no he buscado ni vocabulario ni nada para hacer este ejercicio, después yo tomo este audio y escribo todo lo que yo dije. Y debajito yo escribo todo lo que yo quería decir en español. Y entonces yo voy a alguna herramienta como un traductor. El traductor de Google es muy bueno. Y lo pongo en el traductor a ver qué me ofrece el traductor. Las frasecitas completas son mejores que palabras sueltas en el traductor, porque hay muchas palabras que tienen varios significados y hoy vamos a ver algunas en la clase de hoy. Entonces hay que tener cuidado, pues porque uno puede cambiar el significado si escoge la traducción incorrecta. Pero con las frasecitas completas el traductor es muy bueno en entender el contexto. Entonces yo lo cojo esa traducción y comparo con la frase que yo había dicho. Y empiezo a identificar cositas que son distintas en lo que yo dije y lo que me dijo el traductor. Entonces de pronto yo le cambié el orden a las cosas, de pronto me hicieron falta palabritas muy chiquitas como el to o el from o el da o el an, estas palabritas corticas que a nosotros a veces no se utilizan en inglés, pero a veces se utilizan en el inglés y no en el español, entonces a veces las omitimos. O de pronto en mi manera de decir las cosas dije muchas palabras y esto se podría decir como más práctico. Ay, teacher, pero ¿cómo sé yo si lo estoy diciendo bien o si lo estoy diciendo mal? Bueno, listo, ahí el traductor tiene un parlantico, ustedes oprimen el parlantico y escuchan la frase completa y ahí van a tener una comparación con el audio que ustedes grabaron, porque lo grabaron, y con el audio del traductor para comparar cuáles son las diferencias. Ah, fíjate que esto lo podría decir de otra manera. No, teacher, que es que esto me salió muy traducido y el inglés natural que yo escucho no funciona así. Tranquilos, cojan el resultado del traductor y pásenlo por Quillbot. Quillbot es un aplicativo, es una página de internet que utiliza la inteligencia artificial para refrasear las cosas. ¿A qué me refiero con refrasear las cosas? Él coge la oración que tú le ofreces y la cambia. Cambia palabritas por sinónimos, por expresiones, a veces cambia el orden de las oraciones. Entonces tú coges la oración del traductor que está escrita como una traducción literal del español, que puede que no sea lo más natural, lo pones en el Quillbot y le dices parafrasear, paraphrase. Hay un botón verde que dice paraphrase y ahí lo pones ahí y él te cambia la frase y generalmente esta frase va a ser mucho más natural de lo que teníamos originalmente. Entonces, pues ahí todas las herramientas para practicar el inglés. Entonces,
¿qué estamos haciendo en esta clase? Bueno, alimentándolos de ideas, de motivación, y de algunas pildoritas que ustedes pueden aplicar para mejorar cositas muy específicas del lenguaje. Entonces quería abrir el espacio de hoy diciéndoles esa información. Cuánto me demoro en aprender depende de cuánto le meta. Esto es una maquinita, como una función matemática, que depende de los ingredientes que yo le ingrese a esta maquinita, a esta función, va a salir el producto. Entonces, entre más tiempo, más esfuerzo, más energía y más atención, pues mejores resultados y más rápidos los resultados. Entre más distraído esté, entre más inconsistente esté, pues los resultados también van a ser esporádicos y menos productivos. Entonces, pónganse juiciosos y la logran sacar en 6, 9 meses. Eso suena como un montón de tiempo, pero ustedes saben que el tiempo pasa así y en 9 meses ustedes ya pueden tener una mente distinta, porque aprender un idioma es como generar una mente absolutamente distinta. So that's the first topic. Ese fue el primer tema de hoy. Now, second topic. Ya publicamos una nueva historia en nuestro podcast. La historia de esta semana es acerca de la serie Millennium. Esa fue la anterior. La que puse el domingo, la más nueva, es sobre Tolkien, J.R.R. Tolkien, que fue el escritor, el autor de la serie del Señor de los Anillos y del Hobbit, y bueno, tiene muchos otros libros y muchas otras publicaciones que ha hecho, incluidas poesía, en fin. Muchas cosas, un escritor absolutamente prolífico, pero la historia no trata de El Señor de los Anillos en sí, sino como en la historia detrás de esos libros. Entonces en la historia les doy el contexto súper rápido para que pues con el contexto se puedan devolver a la historia y la puedan escuchar en inglés sin problema. El contexto es básicamente lo sorprendente que es las versiones y las ediciones, el número de versiones y ediciones que hay de un libro que se publicó en 1953. O sea, ese libro no lleva ni 100 años y ya tiene una cantidad de versiones, y eso es en parte... Oh, you listened to it today? Oh, thank you for listening. That makes me so happy. Yeah, every time you listen to the stories, you write a comment here, and then that makes me very happy. Cuando ustedes escuchan las historias y me cuentan, eso me hace muy feliz, pues porque, bueno, es bueno saber que alguien lo está escuchando. What did you think, Natu Chips? ¿Qué pensaste? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que este fue un proyecto que el autor tenía previsto publicar en un solo libro, y ese libro iba a ser una cosa gigante. Entonces pues las compañías de edición y publicación le dijeron no, pues calmémonos porque nadie se va a leer semejante Biblia de historia, entonces hay que sacarlo en pedacitos. Y entonces el hombre no esperaba eso, y obviamente en este cambio de formato también tuvo que cambiar un poquito la historia. Ese señor duró escribiendo esta historia mucho tiempo, porque también pues está basada en otras historias que había escrito. Entonces este hombre tiene anotaciones por todo lado de cosas, y entonces se devuelve y encuentra errores en la historia, errores de personaje, errores de lenguaje. Entonces se devuelve y cambia cositas, elimina personajes, pone personajes. O sea, esto es un proceso que casi interminable, pero en ese proceso pues se fueron publicando ediciones, y entonces las ediciones no son exactamente iguales todos los libros. De hecho, hay países que tienen ediciones que tienen partes de la historia que son distintas. Entonces yo me lo leo en Inglaterra, las primeras ediciones, de pronto no es la misma edición que yo me estoy leyendo ahorita en Estados Unidos o en Latinoamérica. So it's crazy to think that in such little time, so many different versions. Esto es la edición del material. Este señor pues
se murió y fue su hijo el encargado de editar muchos pedacitos. El hijo fue muy juicioso, pero de todas maneras es una persona distinta que le está metiendo mano a un manuscrito y pues que indudablemente va a haber cambios. Entonces, incluso antes de traducirlo ya había varios cambios en los libros, en la historia. Pongámosle el tema de la traducción. O sea, esto ha sido traducido a... Depende, hay lugares que dicen 38 versiones, hay lugares que dicen más de 70. En todo caso es una cantidad de traducciones. Cuando uno tiene experiencia en las traducciones, uno sabe que no se puede decir exactamente lo mismo en el otro idioma porque de pronto el otro idioma no tiene esa palabra o no tiene esa connotación social, cultural. Entonces, pues imagínense toda la variación que hay en un libro que no tiene ni 100 años. So, my big question, mi gran pregunta es, ¿qué pasa con los libros que tienen más antigüedad, que tuvieron varios autores y que tienen aún más traducciones? O sea, ¿qué tan exactos son los mensajes? So it's just a food for thought question. Solo es una pregunta, pues, para alimentar la incógnita. It's old. Maybe I prefer the idea of the author for the publications. What happened with the character you mentioned that was missing in the Spanish translation? I don't know what happened to the character. No sé qué pasó con el personaje que desapareció en la traducción del español. I don't know what happened or why he disappeared. But I know that this happens. This happens in books. Esto pasa en libros, esto pasa en las traducciones, a veces les cambian los nombres porque los autores utilizan mucho darle un nombre que tiene un significado específico para el personaje. Entonces es como los 7 enanitos de Blancanieves. Entonces está el que, pues, tontín, tiene un nombre característico de su personalidad. Lo mismo sucede con muchos otros libros, entonces cuando se traducen, pues a veces no hay una buena manera de traducir ese nombre y a veces lo dejan igual, pero se pierde el significado de ese intento que hace el autor para dar descripción de la personalidad de ese personaje. Y hay veces sí lo traducen, pero pues la palabra que lo tradujeron pues no suena como un nombre. Entonces hay muchas cosas que funcionan y no funcionan en las distintas alteraciones. So that is the story in a nutshell. In a nutshell es como una manera de decir en resumen. Nutshell es una cáscara de nuez. Entonces decir como eso fue en una cáscara de nuez es como eso fue en resumen. In a nutshell. So that was it in a nutshell. Okay. So now I told you about my perspective to English learning and I told you about our podcast story. Now I'm going to tell you a language little tip. Les voy a dar un tipcito chiquito, cortico sobre el uso o la traducción de una palabra chiquita en español que es la palabra como. Antes de darles toda la retahíla y toda la cháchara, quería preguntarles a ustedes qué significados o qué usos distintos pueden traer a la mente y pueden escribir en los comentarios o deben escribir en los comentarios para hacer esto más interactivo. ¿Cuántos significados o funciones tiene la palabra como? ¿Para qué utilizan esta palabra como? Podría decir yo, ¿cómo la utilizan? So please tell me in the comments. Bueno, la razón por la que les pregunto mientras ustedes van contestando en los mensajitos es porque es muy común escuchar estudiantes cometer errores porque como tiene varios usos. Nosotros nos aprendemos una traducción del como, pero resulta que esa traducción solamente corresponde a uno de los usos, pero empezamos a darle a esa palabra en inglés
que sí es la traducción, pero solamente de un uso, la empezamos a utilizar para el resto de los usos y pues eso no funciona en el inglés porque el inglés separa y son palabras distintas para cada uso. Entonces, aquí les quería dar como la diferencia. But I want to know how many meanings do you know in Spanish? En español, ¿cuántos significados de cómo conocen? ¿Cuántas funciones? Entonces veamos algunos ejemplos. Y yo les voy diciendo la palabra correspondiente en inglés y ustedes se van a dar cuenta al final que no es la misma palabra. Entonces, les voy a dar este ejemplo. Como tú no me llamaste, pues yo no entré a la reunión. ¿Qué es ese uso? ¿Qué significa el cómo en esta oración? A veces nosotros ni siquiera sabemos porque no somos conscientes de cómo estamos utilizando el español. Entonces, como tú no me llamaste, yo no entré a la reunión. En esta frase, lo que estamos diciendo es la razón por la cual yo no fui a la reunión es porque tú no me llamaste. Es decir, que el cómo en esta ocasión significa un tipo de por qué, es una razón. Entonces, cuando vamos a traducir el cómo en ese sentido como razón, voy a escribir aquí en los comentarios, razón, vamos a utilizar una palabra que en inglés es since. Y since en inglés tiene varios significados. Entonces ahí se nos empiezan a cruzar los cables. Entonces yo diría esta oración como since you didn't call me, I didn't go to the meeting. Como tú no me llamaste, o sea, ya que tú no me llamaste, dado a que tú no me llamaste, yo no entré a la reunión. Since you didn't call me, I didn't go into the meeting. I didn't join the meeting. Ok, ese es uno. ¿Qué otros usos le encuentran ustedes al cómo? Veamos por lo menos unos 3. Let's look at 3. No comments? What happened? You have to participate. Participate in your learning. Participen en su aprendizaje. Bueno, denme otro ejemplo en español mientras yo escribo aquí la frase como la diría yo en inglés. Since you didn't call me, I didn't go to the meeting. Okay, I didn't go to the meeting. Since you didn't call me, I didn't go to the meeting. Bueno, eso es un caso. Veamos el otro. Por ejemplo, yo puedo tener la conversación con alguien acerca de una estrategia. Y yo le puedo preguntar a esa persona, qué buena idea, pero no entiendo cómo lo vas a lograr. Fíjense ustedes qué quiere decir el cómo en esa situación. Qué interesante tu idea, pero no entiendo cómo lo vas a lograr. El cómo en esa situación significa la manera en que, el método, como decimos nosotros en español, como la metodología. ¿Sí? Entonces tenemos ese cómo de método. Ese cómo de método o proceso en inglés no se traduce al since. Aquí utilizamos otra palabra distinta que es el how. How, ¿cómo? Cada vez en inglés que vean la palabra how se refiere a la manera, al proceso, a los pasos específicos en que se lleva a cabo una acción. ¿A qué me refiero con pasos específicos? Si yo hablo de una estrategia y alguien me pregunta cómo, me están preguntando cuál va a ser tu primer paso,
y cuál paso le va a seguir y cuál paso le va a seguir. Estamos hablando de un proceso. Entonces, en cualquier momento en el que el cómo en español signifique la explicación de un proceso, de un método, de unos pasos a seguir, en inglés no vamos a utilizar el since del primer ejemplo, sino que vamos a utilizar how. How. Entonces, en esta frase, si alguien se quiere aventar a escribirla, yo diría, oh, interesting, qué interesante. Oh, interesting, but I don't understand, no entiendo. I don't understand how you will achieve this. ¿Cómo lo vas a lograr? Oh, interesting, but I don't understand how you'll achieve this. Recuerden que en el inglés hablamos en letra pegada, que es súper importante aprenderlo así y aprender a reconocer y escucharlo así. Entonces no vamos a decir I do not understand, sino I don't understand how you'll achieve this. El you will se puede contraer a you'll. You'll. Entonces la L es bien larga y bien redonda en el inglés. You will, en vez de you will, this is you'll. You'll. So oh, interesting. But I don't understand how you'll achieve this. How? ¿Cómo? Okay, can you think of any other examples? ¿Pueden pensar en algún otro ejemplo de significados del cómo? ¿No? Okay, I will give you one. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Digamos que a mí me pasó esto. En un momento yo me fui a estudiar afuera y yo estaba bien joven, bien chiquito, y mis papás me dejaron en el colegio y ellos se devolvieron a Colombia y pues hablábamos por teléfono. Como yo estaba súper chiquito, entonces ellos tuvieron la impresión de que cuando llegaron aquí y me llamaron al teléfono, que me había cambiado la voz. Y ellos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Si es que lo acabamos de dejar allá en el colegio y llegamos aquí y me escucharon la voz más grave. Entonces, cuando me escucharon y cuando me escuchaban en ese entonces, pues era muy interesante porque mi voz, sobre todo por teléfono, es muy parecida a la de mi papá. Entonces, yo podría decir en español algo así como yo hablo como mi papá. Yo hablo como mi papá. Aquí, este como en realidad está comparando la manera en que yo hablo con la manera en que mi papá habla. Cuando estamos utilizando este como de comparación, pero no estoy diciendo que yo hablo mejor o más rápido o más duro, sino que la comparación es igual a ambos lados, o sea, yo hablo igual que mi papá. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Cuando ese como es comparativo y es un comparativo que está diciendo que ambas partes son iguales, en inglés yo voy a utilizar esta palabra as. 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 También podría utilizar la palabra like. Y hay una incidencia aquí. Yo prefiero el as cuando estoy comparando la manera en que llevo a cabo una acción. Y ahorita les doy un ejemplo con like. Entonces yo diría esta oración algo así como I speak as my father. También puedo decir I speak like my father. Like my father. Ok, entonces ya van viendo por qué esto es un error común. Porque nos aprendemos de pronto solamente unas de las traducciones de la palabra como y esa la aplicamos a las distintas situaciones
en las que utilizamos como en español, pero que en inglés deberíamos utilizar distintas palabras. Entonces ya tenemos as, like, how, since. Entonces depende de la ocasión, la palabra debe cambiar también. Entonces, bueno, esa es la idea. El like se utiliza con mucha frecuencia de la misma manera que utilizamos el como de muletilla. Es como chistoso. ¿Sí? Ahí el como no quiere decir nada en la oración. Y en ese sentido podemos utilizar la palabra like. It's like funny. It's like funny. ¿Qué quiere decir? It's like funny. No estoy comparando. No estoy diciendo que es el método. No, estoy simplemente utilizándolo como una muletilla. It's like. Se utiliza mucho cuando uno va a contar historias. Y ella me dijo como que, sí, ese como que utilizamos en español, así igual lo utilizan de muletilla en inglés. And she was like, I don't need to call you. Y ella fue como, no necesito llamarte. ¿Sí? Ese like es como una muletilla, muchas veces. Este like es distinto a los otros usos del like. Entonces, pues sí, es un poquito complejo saber todas las rutas del lenguaje y todos los significados de todas las palabras, pero esta es una introducción pequeña. Entonces, ¿cuál es el mensaje de hoy? Bueno, no dejen de practicar su inglés y encontrar espacios donde lo puedan practicar. Tengan mucha paciencia porque es un camino que requiere constancia, energía y atención. Y entre más energía, atención y compromiso tengamos, mejores resultados. Y utilicen este material de apoyo para incrementar su exposición al lenguaje y para disfrutar el lenguaje de una manera distinta. Y no dejen de suscribirse a nuestra lista de correos porque estamos mandando unas guías interesantes en complemento a estas clases. Por ejemplo, la guía que voy a enviar el sábado es una listica de preguntas que puedes utilizar para practicar con la pareja, con un amigo. Son preguntas básicas, fáciles de hacer y tienen la pronunciación y tienen sugerencias y ejemplos. Y bueno, tiene un diálogo también como de práctica. Entonces es un material de apoyo adicional a las historias en inglés, adicional a los en vivos que estamos haciendo. Entonces es simplemente otra oportunidad para ir metiendo el inglés dentro de mis hábitos para mejorar mi conocimiento, aumentar mi conocimiento. So thank you so much for joining me today. It was a great class and it was so good to see you. Los que están llegando hasta ahora no se preocupen porque este video en unos minuticos queda montado en nuestras historias y le pueden hacer clic y en unos minuticos, 5 minuticos ya está disponible toda la grabación. Entonces se la pueden repetir, pueden devolverse, pueden repasar. O posteriormente publicamos este mismo video en YouTube donde pueden consultar este video y las clases anteriores. Entonces si un día tienen espacio de una horita, entonces véanse varios videos y la ventaja de verlos en YouTube es que pueden adelantar, pueden retrasar, pueden repetir información, pueden ponerle subtítulos automáticos. Entonces pues también es otra manera de hacerlo. So, see you next week for our weekly class, and I hope you have a really nice weekend. See ya!